Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, hermanos y hermanas, voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levántate y alaba a Dios. Levántate y alaba a Dios. Denle gloria, denle honra y adoración. Levántate y alaba a Dios. Levántate y alaba a Dios. Denle gloria, denle honra y adoración. Hemos visto la nube, 30 millas en el cielo. Si Él regresó, redención cerca está. Levántate y alaba a Dios. Levántate y alaba a Dios. Denle gloria, denle honra y adoración. Levántate y alaba a Dios. Levántate y alaba a Dios. Denle gloria, denle honra y adoración. Tiene juicio al mundo, misericordia a la novia. Serán cambiados nuestros cuerpos, volaremos en su gloria. Levántate y alaba a Dios. Levántate y alaba a Dios. Denle gloria, denle honra y adoración. Levántate y alaba a Dios. Levántate y alaba a Dios. Denle gloria, denle honra y adoración. Todo misterio revelado bajo el séptimo sello. En el espejo puedo ver, mami, mira, ese soy yo. Levántate y alaba a Dios. Levántate y alaba a Dios. Denle gloria, denle honra y adoración. Levántate y alaba a Dios. Levántate y alaba a Dios. Denle gloria, denle honra y adoración. Cabalguemos esta vereda, pero no por
Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio por aquí, desde acá del Tabernáculo Ebenecer, en este glorioso mensaje de la palabra de Dios que sale de tarde en tarde para su vida. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo cada uno de ustedes bendiciones hasta que sobreabunde en este día y a cada uno de ustedes de sus familias, porque sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella alguna. Así que Dios me les bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios repose en cada uno de ustedes en este precioso y hermoso día que Dios nos ha regalado por su misericordia y por sus bondades. Y en esta tarde queremos seguir hablando de la grandeza de Dios, dar a conocer esa gloria de Dios que cuando estuvo aquí en la tierra. Él se dio a conocer a toda la humanidad, pero muchos de ellos lo rechazaron, lo despreciaron, lo vituperaron y lo apartaron a un lado. Pero ese fue allá en el pasado. Y hoy quizás usted dice, pero esos fueron allá, si yo hubiera estado allá, yo no lo hubiera despreciado. Pero en esta hora, la actitud suya dirá si lo rechazaría allá o lo rechaza aquí también. Porque si usted acepta la palabra, quiere decir que usted también allá lo fuera aceptado. Pero si no la acepta, entonces quiere decir que allá también igualmente lo fuera rechazado, como lo rechazaron aquella gente de aquel tiempo, cuando Él se manifestó aquí sobre la tierra. Por eso es tan importante prestar atención, oído a la voz de Dios cuando Él nos habla, cuando Él nos quiere ayudar, a enseñar, a exhortar, decirnos todo el consejo de su palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque es un privilegio, déjeme decirle, tener la oportunidad de oír la voz de Dios. Y quizás usted dice, pero yo no veo a Dios por ninguna parte. Déjeme decirle que Dios está escondido en simplicidad. Dios se oculta en la simplicidad. Dios está hablando a través de mensajeros. Dios está hablando a través de hombres y mujeres que se han rendido a Él para Él expresarse a través de ellos. Dios es espíritu. Dios como Dios usted no lo puede ver, pero tiene entonces Dios que obrar a través, meterse, ocultarse en un velo de carne, de carne y hueso, como un ser humano, y allí expresarse lo que Él quiere decirle a usted. Porque Dios necesita, amado hermano y amigo que me escucha, Dios necesita de tu cuerpo, Dios necesita de tus manos, Dios necesita de tus labios para hablar, Dios necesita de tus ojos para ver, Dios necesita de tus oídos para oír lo que están pidiendo, la necesidad de las vidas que están allí clamando al Señor. Por eso es tan importante que te rindas al Señor y préstale al Señor tu casa, tu habitación, para que Él pueda morar y hablar a través de ti. Por eso, amados hermanos, es tan importante que Dios en este día nos está mostrando esas cosas que no conocemos. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, esos secretos que estaban ocultos por siglos y edades, pero Dios entonces le está desenvolviendo ese rollo, ese pergamino, y abrirlo y darlo entonces a conocer a nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Con el corazón el apóstol Pablo dijo, no me conviene gloriarme, porque dice allí en la 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, él dice allí que no me conviene gloriarme, porque más vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, porque conozco a un hombre en Cristo, dice el apóstol Pablo, que no sé, lo conozco hace 14 años, que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice él, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Y dice, conozco a tal hombre que si no sé en el cuerpo, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado entonces al paraíso y allí vio cosas, palabras que el hombre no puede expresarlas. Por eso el mismo apóstol Pablo expresó allí en 2 Corintios 2:9, dice que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero esos son los secretos que Dios tiene para usted en esta hora. Los secretos que Dios quiere revelarle y decirle que Dios lo ama, amado hermano y amigo que me escucha en esta hora. Dios es amor. Dios es tan misericordioso, tan bondadoso,
que no quiere que tú te pierdas, no quiere que tú perezcas en el fuego que viene para este mundo, en el juicio que está decretado de una vez por todas para este mundo, porque Dios ya lo decretó de una vez por todas. Apocalipsis 10, que lo dice claramente allí, que el ángel fuerte descendió del cielo con un arco celeste sobre su cabeza y puso un pie sobre el mar y uno sobre la tierra y juró por el que vive jamás que el tiempo no sería más. Así que el tiempo que estamos viviendo ya es el final de este mundo, el cual ya se está acabando. Por eso es la hora que el Señor te está llamando y está reclamando lo suyo para que vengan a Él y rescatarlo del pecado, de la inmundicia, del mal que están haciendo y vuelvan a Dios. Dios siempre les ha hecho el llamado, vuelvan a Dios, vuelve a Dios. Y esta tarde que sea una gran oportunidad para ti, amigo que me escucha en esta hora, una gran oportunidad para tu vida, para que no la rechaces, porque si tú la rechazas, ¿qué espera entonces? Viene juicio. Dios advierte, antes del juicio Dios advierte a la persona que lo que viene. Si no acepta la advertencia de Dios, entonces viene el juicio. Así fue con cada una de las cosas del pasado allá. Dios envió mensajeros para cada dispensación y cada tiempo que vivió el pueblo de Israel. Y cuando se apartaban de Dios, Dios levantaba un profeta y se lo enviaba para que volvieran a Dios. Pero cuando no obedecían, el juicio estaba allí a la mano. Por eso, amados hermanos, es hora que te levantes en fe y entonces puedas ver la grandeza, veas la gloria de Dios y veas la misericordia de Dios para tu vida. Por eso, en esta tarde, Dios dándonos a conocer entonces las cosas que no conocemos, Dios quiere entonces hablarte a tu corazón. Dios quiere que tú le abras ese corazón y pueda Él entonces entrar a ti, cenar con Él y Él contigo. Eso es lo que Dios quiere y desea de cada vida, de cada hombre, cada mujer, cada joven que pueda creer entonces en el Señor. Pero vamos entonces a entrar en el tema de una vez por todas. Y el tema que tenemos esta tarde entonces, para la gloria del Señor, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y el tema lo hemos titulado Llamando a Jesús. Ahora la oportunidad es para usted, para llamar a Jesús. ¿Quién es Jesús? La Biblia dice que es el nombre que sobre todo nombre, que toda rodilla tiene que doblarse en el cielo, en la tierra y lo que están debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Así que llamando a Jesús es el tema que hemos titulado en esta tarde para traerle aquí un mensaje de la palabra. Así que quiero invitarlos a tomar las escrituras, la Biblia, están en sus manos y así leerla conmigo. Y abramos en el capítulo Marcos, capítulo 4. Allí leemos unos versículos. Leemos entonces Marcos, capítulo 4, desde el versículo 30 al 41. Podemos leerlo allí para entonces dar el tema y que Dios saque el contexto de toda esta palabra, el cual hemos de hablar en esta tarde. Sea entonces en el nombre del Señor Jesucristo, leemos la palabra de Dios. Y dice así, Marcos 4, del versículo 30 al 41, leemos. Y decía, hablando el Señor Jesús, ¿qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Y les dijo, aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco,
y había también con él otros barquitos, y se levantó una grande tempestad de viento, y echaban las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía, o sea, se llenaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increspó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aún el viento y la mar le obedecen? Hasta allí la lectura. Oremos entonces, les invito para poner este servicio en las manos del Señor. Bendito Padre eterno, Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por lo has concedido, Señor, está aquí nuevamente en este lugar, Señor Jesús, detrás de esta cámara, Padre Santo, para llevar tu palabra, Señor, aquí alrededor del mundo, Padre eterno. Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús, porque tú solo sabes hacer las cosas, Señor, como tú solo sabes hacerlas, Padre mío. Te damos la gloria a ti primeramente, Señor Jesús, por darnos, Señor, esa oportunidad, Señor, renovarnos, Señor, las misericordias en la mañana y por la tarde tu fidelidad, Padre Santo, con nosotros. Te pido, Señor, por cada una de las necesidades, Señor, que están, Señor, alrededor del mundo, Señor, que los vidas que están puedan ver, Señor, este programa, Señor, este servicio, Señor, te lo ponemos en tus manos cada uno de ellos, Señor, porque sea usted dándole, Señor, la palabra, Señor, dándole el consejo, dándole, Señor, la instrucción que ellos necesitan, Señor, dándole, Señor, que puedan cubrir la necesidad al cual ellos están clamando, Padre eterno. Te pido, Señor Jesús, que usted, como allá, Señor, al principio, Señor, cuando la gente clamaba, Señor, usted, Señor, los socorría, Padre eterno. Te ruego, Señor Jesús, que socorra, Señor, a cada una de las vidas, Señor, que están en esta hora en necesidad, Señor Jesús, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allégate a ellos, Padre Santo, y tú, conociendo las necesidades, Señor, y las peticiones conforme a sus corazones, Señor, dele, Padre eterno, conforme a su palabra, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vemos aquí entonces claramente, amados hermanos, en esta escritura que hemos tomado, que el Señor Jesús tuvo aquí un gran trabajo, un arduo trabajo de predicación con sus discípulos, hablándole allí a la gente de la parábola del sembrador y allí la parábola de el grano de mostaza, hablando de esa fe, llenándole sus corazones para que creciera esa fe en ellos allí los discípulos. Pero teniendo ese gran trabajo allí, dice la Biblia que ellos fue tarde y allí descendieron entonces a un barco y le dijo al Señor Jesús: pasemos al otro lado. Y estando allí se levantó una gran tempestad allí en el mar. Pero quizás podemos decir que en esa hora el Señor Jesús estaba durmiendo, cansado de la predicación, cansado de todo lo que había hecho en el día, y estaba descansando, porque recuérdese que el Señor Jesús era un hombre como usted y como yo, era un ser humano, era Dios hecho carne, pero humanizado allí, y Él sintió todas las cosas que nosotros sentimos en nuestro cuerpo. Se cansó, le pegó sed, le pegó malestares y todas estas cosas. Era un ser humano, pero era Dios en él. Allí entonces estaba durmiendo, descansando de su arduo trabajo, y al levantarse este viento recio, esta tempestad, y que estaba ya llenando el barco para hundirlo ya, el Satanás sabía y conocía, quizás vamos a levantar este ventarrón aquí para huracán, para que aquí matemos a este predicador de una vez, quizás con los demonios allí embravecidos, aprovechar que estaba durmiendo el Señor Jesús. Y allí entonces
esa tempestad fuerte y los discípulos tratando de manejar el barco allí, y corrieron fue para que el Señor Jesús, y le clamaron al Señor Jesús, llamando a Jesús allí en su lugar donde estaba durmiendo, el cabezal que dice la Biblia, en la popa del barco. Allí lo fueron a despertar, y cuando se paró el Señor Jesús, de una vez encrespó aquellos vientos, los regañó y le dijo a la mar, calla, y al viento enmudece. Y dice la Biblia que fue hecha gran bonanza, que fue aquietado aquellos vientos. Fue aquietado, disculpe, fueron quietados aquellos vientos huracanados, y cesó entonces la tempestad y se calmó todo. Entonces el Señor Jesús volteó hacia ellos y le dijo entonces, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Como no tenéis fe? O sea, el Señor Jesús reclamándole que por qué no tenían fe. Ellos podían también hacer eso. Ellos podían regañar aquellos vientos y cesaran. Pero usted no tenéis fe, le dijo, ¿por qué están amedrentados? Y dice la Biblia que ellos entonces allí se empezaron a decirse entre ellos mismos, temerosos, ¿quién es este que hasta los vientos y la mar le obedecen? Entonces allí había una incógnita entre ellos, que ellos no habían visto aquella grandeza de que un hombre le hablaba a una tempestad, y aquella tempestad cesaba sus vientos y la mar se aquietaba. Ellos nunca habían visto eso. Para eso estaba ya una cosa tremenda lo que estaban viendo allí. Ellos habían visto al Señor Jesús obrar de una manera milagrosa con aquellos la gente, ya cuando les predicaba que sanaba a los enfermos, todo demonio corría cuando llegaba el Señor Jesús, pero no habían visto la manifestación de Dios allí, un hombre hablándole allí al viento, a la naturaleza, y la naturaleza obedecer lo que la voz de aquel hombre le decía. Era algo para ellos de primera vez que lo veían, y por eso, ¿quién es este? Decían, que hasta la naturaleza y la mar le obedecen. Entonces estaban allí pensando cómo era aquello, y lo que no sabían ellos en sí era que allí estaba el mismo Dios encarnado, la misma deidad, la divinidad de Dios habitando corporalmente en Jesús como hombre aquí sobre la tierra. El principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que dice Juan capítulo 1 y del 1 y del versículo 14. Así que allí estaba entonces nada más y nada menos que Dios hecho carne, Dios manifestándose allí delante de su discípulo, y Dios dándole una enseñanza que el hombre podía dominar toda la creación. El hombre podía hablarle a la naturaleza y la naturaleza podía obedecer. Por eso es que la naturaleza le obedecía, porque él conocía a su creador. Los vientos, la mar conocían a su creador, y por eso cuando él le dijo calla, enmudece, allí tuvo que entonces aplacarse esos vientos recios, y esa mar embravecida tuvieron que cesar porque le habló el creador. Allí habló la palabra del Señor Jesús y entonces tuvo que cesar. Así que cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, que fue a entregar su vida por usted y por mí allí, dice la Biblia que cuando Él dio el espíritu de vida, allí el sol se apagó, la luna dio la luz, las estrellas se oscurecieron, los vientos se aquietaron, la tierra tembló. Imagínense, o sea, que todo se conmovió allí cuando el Señor dio el Espíritu allí en la cruz, reconociendo que el Creador había partido, el Espíritu había salido de la tierra, y entonces allí se apagó el sol, la luna, las estrellas, y dice la Biblia que hubo grandes tinieblas entre la hora nona y la hora de sexta a nona, y así que era de las 12 a las 3 de la tarde. Hubieron tinieblas sobre toda la tierra, no sobre Jerusalén. La Biblia no dice sobre Jerusalén, sino sobre toda la tierra hubo tinieblas, porque el Creador había partido, había muerto allí en la cruz del Calvario
derramado la sangre por usted y por mí. Pero muchos de los seres que Dios había creado como seres humanos, los hombres, que era el hombre más capacitado, el más inteligente de todas las cosas, millones y millones no se dieron cuenta del Creador que estaba muriendo allí en la cruz del Calvario. La naturaleza, todo se conmovió, todos se dieron cuenta que el Dios de la gloria había partido, pero el hombre que era el más inteligente, que estaba llamado a reconocer, a saber quién era Dios, no se dio cuenta. Y antes lo vituperaron, lo vejaron, lo escupieron, lo golpearon y le dijeron que era el demonio. Tanto así que se burlaban, que le decía, bájate de esa cruz y si eres Dios. Tanto fue la burla que hicieron de él, no reconocieron al Creador. Pero toda la naturaleza se dio cuenta que sí era Dios, el Dios Todopoderoso que estaba allí sobre la cruz del Calvario. Aún aquel hombre, el soldado que lo lanzó en su costado para abrirle la parte del costado, dice cuando abrió salió agua y sangre allí del costado del Señor. Y cuando vio que se oscureció todo, que la tierra se puso en tiniebla y empezó a temblar la tierra, dijo verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero ya para qué, ya era demasiado tarde, amigo que me escucha en esta hora. Era demasiado tarde porque ya él había cruzado esa línea de la misericordia. Ya Dios no puede hacer nada por él porque no lo dijo ya cuando el Señor ya había partido ya. Ya no había esperanza para esa vida. Ahora la esperanza es cuando Dios está aquí sobre la tierra y te está hablando a ti allí en tu corazón que reconozca como tu único y suficiente Salvador. Pero este hombre dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios, pero ya no hay esperanza para él. ¿Cuántas vidas han cruzado la línea de misericordia y no saben que Dios está aquí sobre la tierra nuevamente, llamando para que se arrepientan de sus pecados y sus maldades y Él rescatarlos para así darles vida y vida en abundancia? Sacarlo de la ley de la muerte y del pecado. Pero la gente están rechazando muchos como aquel soldado, diciendo verdaderamente era Hijo de Dios, pero ya han cruzado esa línea y están allí en ese lugar de tormento diciendo si yo hubiera hecho caso, si yo fuera aceptado que el predicador, si yo fuera prestado atención a lo que me decía quizás mi familiar, mi madre, mi hermano o mi papá, que sí había esperanza si creía en el Señor Jesucristo, si llamaba a Jesús, yo sabía que iba a ser libre, pero ahora estoy aquí sufriendo. Muchos y millones de millones están en ese lugar haciéndolo, diciendo lo mismo que dijo este hombre, este soldado. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Así que usted no espere ese último momento para reconocer al Señor y no le llegue esa hora cuando ya no haya esperanza. El tiempo y la hora es hoy cuando estamos aquí sobre la tierra. Quizá mañana es el incierto. Quizá no, yo voy a esperar mañana que me sea un poco más. Estoy muy joven todavía, que muchos dicen así. Tengo que divertirme todavía porque estoy muy joven, a disfrutar la vida. Pero tú no sabes el tiempo, la hora que te va a llegar el día de salir de esta tierra. Por eso el día de salvación es hoy. No desprecies su voz cuando Él te esté hablando, amado amigo, hermano, que me escucha en esta hora. No hagas el papel que hizo este soldado, que allá cuando lanzó, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios, pero no había esperanza. Así que la esperanza es hoy para ti. Entonces vemos que la tierra y todos los astros, toda la naturaleza se conmovió cuando el Señor fue muerto allí en la cruz del Calvario. Pero los seres humanos, el hombre y la mujer que estaban llamados a reconocerlo, muchos no se dieron cuenta de eso. Por eso el llamado es para hoy, para que despiertes a esta realidad, que cuando necesites, llama a Jesús y Él estará allí a tu lado. Así que los discípulos, ellos no sabían que Él era Dios en la forma de hombre, no lo sabían. Veían a un hombre natural, común y corriente, pero no se imaginaba que era Dios que estaba con ellos allí caminando sobre la tierra. Les pasó por alto aquella escritura que decía ya Isaías 14,
que dice que 7:14, que el mismo Señor daría señal y una virgen concebiría y pariría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que era Dios con nosotros. Era la declaración, Dios con nosotros. Y allí estaba Dios con ellos allí y no se dieron cuenta, sino cuando hubo esas manifestaciones tan tremendas, cuando la naturaleza él le hablaba y les obedecía. Por eso vemos allí entonces que ellos estaban atónitos allí, Dios con ellos allí, estaban atónitos cuando Él les habló. Por eso es que al ver la obra que Dios estaba haciendo, que ellos no sabían, ellos allí se confundieron y dijeron, ¿qué hombre es este que los vientos y la mar le obedecen? Así que era el Dios hombre aquí sobre la tierra. Por eso es que se asombraron al ver que hasta la mar y los vientos le obedecían. El Señor quería solamente mostrarle a ellos que ellos también podían hacerlo a través de la fe, porque eso fue la predicación que les dijo antes de salir a la barca, cuando estaba en la tierra. Estaba hablando de las parábolas y de las cosas misteriosas que estaban allí a la gente, pero a ellos se los declaraba porque eran misterios, dándole a conocer las cosas que ellos no sabían. Porque dice el versículo 33, capítulo 4 del versículo 33, dice, y como muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. A ellos se los decía todo, a las claras, les hablaba qué significaba esto, qué significaba aquello. Y entonces les habló de la parábola de lo que es la fe, la semilla de mostaza. Como un granito de mostaza, si tuviera fe, dijo el Señor, diré a este monte, quítate, échate a la mar. Y si lo dijeran creyendo, sucedería. Allí entonces vemos que Dios le estaba hablando los sentidos espirituales, los sentidos, esos canales que estaban obstruidos por causa del pecado, ellos estaban tapados y no podían ver la grandeza de Dios, que Dios podía entonces manifestarse aquí sobre la tierra como hombre. Pero ellos no sabían y no podían entender nada de ello. Por eso Dios les hablaba entonces de lo que era fe, de que esto se podía hacer a través de un ser humano, Dios obrando a través de un ser humano. Le dijo allí en otra ocasión, cuando él vino de Betania a Jerusalén, dice que en la pasó una mañana y tuvo hambre, salió de Jerusalén a Betania, ¿sabes? Y tuvo hambre, pasó por un lugar y vio una mata de higuera, de higo, y allí se fue a buscar higo, aunque no era tiempo de higo, pero fue a buscar porque tenía hambre, y cuando llegó no tenía para saciar su hambre, pero dice entonces que nunca nadie más coma higo de ti para siempre, le dijo aquella mata, y siguieron adelante. Pero después, al pasar del siguiente día, Pedro, como un hombre atento a lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, porque era el más sobresaliente que estaba allí entre los discípulos, porque él no estaba durmiéndose, sino mirando para los lados, sino estaba pendiente de lo que Dios estaba haciendo. El Señor Jesús con ellos, hablando con ellos y haciendo las maravillas y milagros, pero Pedro estaba pendiente, por eso que la revelación vino más a Pedro que al otro discípulo. Entonces, vemos entonces cuando Pedro pasa y lo que él ve y la mata otra vez del que Dios había hablado el día anterior, le dijo, Señor, Maestro, mira, la mata que maldijiste se secó desde sus raíces. Y el Señor lo que le dijo ahí fue, tened fe en Dios. ¿Ves? Tened fe en Dios. ¿Por qué? Le dijo, tened fe en Dios. Porque dijo, si tú dijeras, si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijera a este monte, quítate, desargárate y échate a la mar, lo que tú dijeras en tu corazón creyendo, lo recibiréis. Así que Dios dándole enseñanza, acontecerá lo que iba a hacer, lo que hablara por fe. Por eso Dios está hablando entonces los sentidos, los canales que estaban obstruidos por causa del pecado, destapándolos allí para que ellos fueran creciéndole esa fe en ellos, para que pudieran hacer esas obras.
el cual Dios estaba haciendo delante de ellos. Y entonces el Señor, vemos que los reprendió cuando le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Como que no tenéis fe. Cuando Él les dijo entonces al mar, calla, enmudece, y fue hecha entonces la gran bonanza allí. Pero Dios entonces quería darle entonces esa enseñanza a cada uno de ellos, para que ellos vieran también y entendieran que Dios estaba aquí sobre la tierra como hombre, y aquí ellos como hombres podían hacerlo también las mismas cosas que el Señor Jesús estaba haciendo, porque fue lo que Él le dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Era cuando Él se iba a ir de aquí de la tierra. Pero allí estando con ellos entonces, lo estaba entonces adiestrando, amaestrándole para lo que las obras que vendrían más adelante. Así que el hombre, por causa entonces del pecado, por causa de la desobediencia, entonces fue que fueron obstruidos esos canales de fe, esos canales que fluía el poder de Dios sobre el hombre para hacer todas estas obras. Pero ellos no sabían, porque el hombre estaba confundido cuando estaba aquí en la tierra. Pues si vamos al principio, podemos ver lo que aconteció allí, que afloreció allí, lo que Dios quería darles a conocer, que ellos podían hacerlo, pero en la condición en la cual ellos estaban, no podían todavía, sino que tenían que tener esa fe de Dios, tener fe en Dios, fue lo que le dijo el Señor. Ahora nosotros podemos decir de este lado, allí era Dios con ellos, tener fe en Dios. Ahora Dios nos dice a cada uno de nosotros, de este lado de nosotros, tener la fe de Dios. ¿Ve? Es la fe de Dios en usted y es la fe de Dios en mí. Ya no es tener fe de Dios, sino tener la fe de Dios. ¿Ve? Porque son dos cosas diferentes. Ya tenés que tener fe en Dios. Allá, fe en Jesús. Ahora aquí tenemos que tener la fe, está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el dador de la fe está dentro de nuestros corazones, y entonces está el mismo Dios obrando a través de usted y de mí. Por eso, de este lado, ya el Espíritu Santo ya salió de la tierra cuando estaba con Jesús y volvió entonces en la forma del Espíritu Santo, y ahora tomó posición del ser humano. El trono de Dios, que era allá en el cielo, lo dejó y descendió entonces y tomó tronos aquí sobre la tierra, en su iglesia, en su elegida, en su escogida, el cual le ha abierto la puerta de su corazón para que él pueda entonces obrar y limpiar esos canales que estaban obstruidos a través del pecado. Pero si vamos al principio, que es donde todas las cosas acontecieron, cuando usted lee la Biblia, si la lee por ejemplo en los evangelios, y quizás no la entienda, porque ¿qué significa esto? ¿Qué pasó aquí? O las cartas de Pablo, ¿por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? Tenemos que irnos al principio. Pablo fue uno que fue al principio todo el tiempo, porque allí fue donde sucedió todo el mal que está aconteciendo hoy en día, que vemos en el mundo. Por eso, si vamos al principio, vemos cuál fue el mal de todas las cosas, que por qué al hombre se le tapó los canales, por qué el hombre quedó bajo una maldición, podemos decirlo así, porque vemos el pecado a florecer a diestra y a siniestra, y estaba entonces la ley del pecado que estaba entonces en el hombre, y por eso sus canales estaban obstruidos y no pueden hacer entonces la obra que Dios estaba haciendo y dándosela a conocer allí a sus discípulos. Dice entonces la Biblia allí que el Señor creó todas las cosas. Se llama al principio, Génesis 1. El Señor creó todas las cosas, al cielo y la tierra y todo lo que vemos hoy en día aquí. Pero al crear todas las cosas, Él dijo, cónchale, no hay nadie quien labre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo Él. Y entonces lo hizo como un señor, lo hizo un señorío, que tuviera un señorío aquí sobre la tierra, apoderarse de todas las cosas para que mandara y gobernara la tierra aquí en este mundo. Entonces hizo al hombre, lo hizo imagen y semejanza de Él, pero lo hizo espíritu, lo hizo como Dios es, Dios espíritu, e hizo Adán espíritu. Pero resulta que Dios, viendo también
pero espíritu no podía entonces labrar la tierra, no podía entonces hablarle a los animales, no podía hacer y mover los árboles o lo que él quisiera mover para allá, porque era espíritu. Entonces, porque un espíritu no se palpa, un espíritu no se toca, un espíritu usted no lo puede ver, pero los animales que estaban puestos allí eran visibles, pero Adán era invisible como era Dios, porque era espíritu. Pero ¿qué dijo Dios entonces? Vamos entonces, tomó polvo de la tierra y allí formó entonces a Adán. Vemos ese gran alfarero, el alfarero por excelencia, que nuestro Señor Jesucristo tomó polvo de la tierra y allí formó al hombre, un hombre, y allí entonces puso espíritu a Adán entonces en el cuerpo, en ese polvito, esa tierrita que agarró allí, y puso aliento de vida allí, y entonces fue Adán en alma viviente. Llegó a ser entonces una persona como usted y como yo, de carne y hueso, pero fue hecha del polvo de la tierra. Entonces vemos entonces que Dios, viendo entonces que había hecho la creación completa allí y estaba Adán allí ya para gobernar todas las cosas, porque era un gobernador, un Dios aquí sobre la tierra, pero vio algo, Dios faltaba algo, y es que Dios había hecho los animales y le había hecho todo pareja, al caballo solo la yegua, y al perro perra, y a todo al gallo gallina, y todos estos animales por pareja, casar cada uno de ellos con su parejita allí. Pero Adán no tenía pareja, y el Señor lo que dijo fue, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea, le dijo el Señor. Y allí agarró a Adán y lo anestesió. Fue el primer médico anestesiólogo, podemos decirlo así. Lo inyectó allí y le puso sueño. Lo durmió para así operarlo. Y allí le sacó entonces, dice la Biblia, del costado, le sacó una costilla. Le abrió y sacó una costilla. Y de la costilla entonces hizo a la mujer. Allí el Señor entonces cerró, como un cirujano por excelencia, el médico por excelencia, cerró el costado nuevamente de Adán, y allí de la costilla formó a la mujer para traerla como ayuda idónea a Adán. Por eso, amado hermano, amigo que me escucha, usted joven, que quizás quiera hacer un hogar, quiera casarse, quiera formar su familia, cuando quiera, pídale al Señor que le dé una esposa, pídale que le dé una esposa para hacer un hogar. No pida una mujer, porque una mujer la puede conseguir usted en cualquier lugar, en cualquier parte, una mujer, pero una esposa no. Una esposa es la que usted va a ser la respetuosa, que va a formar ese hogar con usted y va a ser entonces una familia. Por eso es bueno orar para que usted pueda entonces ser dirigido por Dios y Dios le dé esa esposa que sea una ayuda idónea, no que sea un dolor de cabeza, sino una ayuda idónea para usted como hombre, así como se la trajo Adán. Igualmente al hombre, el hombre la mujer quiere conseguir, la dama quiere conseguir un esposo, dígale al Señor que le busque un esposo, que no le busque un hombre, porque ese hombre, si la busca un hombre, lo deja golpear o la va a maltratar, no la va a maltratar como dice la Biblia, que las damas se tratan es como un vaso frágil, como una mujer que profesa piedad, pero no como cualquier mujer, porque una mujer cualquiera la puede conseguir en la calle o en cualquier lugar. El hombre igualmente lo puede conseguir en cualquier lugar, pero un esposo o una esposa dirigida por el Señor, allí entonces va a ser la ayuda que usted necesita. Por eso es bueno orar antes de buscarse una pareja. Ese es el consejo que le podemos dar en esta hora para usted, amigo y hermano que me escucha en esta hora, porque es para todos. No haga como Sansón. Sansón estaba buscando esposa y él mirando para todos lados y se fue al mundo. En Israel tenía
damas ahí, las esposas que él podía conseguir, y se fue al mundo a buscarla y consiguió, fue a una preciosura, podemos decirlo así, porque era Dalila, una mujer muy preciosa, muy bella, pero su corazón era perverso. Y él dijo, no, yo estoy enamorado de esta. Y el papá y la mamá lo aconsejaron, pero hijo, aquí no hay mujer en Israel que puedan ser tu esposa. No, yo quiero esa. Y bueno, se encaprichó tanto en esa y se la dieron como esposa, una filistea. Pero ¿qué fue eso para ella? Para él fue la perdición, fue el propio dolor de cabeza, fue lo que lo llevó a la muerte. Tanto así que hasta los ojos le sacaron por causa de la mujer que los entregó a los enemigos. Así que, amado amigo y amado que me escuchan, es usted entonces, pide en oración al Señor y que le sea concedido una esposa, no una mujer. Dice la Biblia ahí en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ah? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque ahí mismo Proverbio 14, él dice allí 14:1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, es orar para que Dios entonces le consiga una ayuda idónea, no una mujer cualquiera. Así que Dios entonces le consiguió la ayuda a Adán allí, podemos decirlo que para que lo ayudara, pero entonces vemos el fracaso que hubo en este tipo, porque fue engañada, fue Eva allí. Cuando Dios le trajo a la mujer que la formó de la costilla, el costado que le sacó, allí se la trajo allí a Adán a presentársela, porque Adán despertó del sueño, Dios le tenía a la mujer allí delante de él. Y allí Adán pudo observarla y quizás la miró de arriba abajo y vio la hermosura de aquella mujer, a Eva. Y no era Adán, no era Eva todavía, era varona. Y quizás le dio vuelta por los lados mirándola, observándola, y pudo decir Adán después, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y por lo tanto se llamará varona, porque del varón fue tomada. Adán sabía que había sido tomado parte de él. Por eso la mujer, amados hermanos que me escuchan, por eso le digo, todo vamos al principio, a dónde fue que radicó el mal, dónde estuvo allí todas las consecuencias que vemos hoy en día. La mujer no fue un producto original que Dios creó, porque fue un subproducto, porque la sacó de la costilla de Adán. La creación original Dios lo había hecho, el cual fue todo lo demás, la tierra y toda la ornamentación y el hombre, pero a la mujer no lo había hecho, sino que le sacó de las costillas y ahí formó entonces a la mujer. Por eso es la parte débil, el sexo masculino, la parte débil que es la mujer. Por eso ella debe entonces respeto, honor al hombre como cabeza de hogar, como cabeza de la mujer, y la mujer entonces el hombre tiene que respetarla a ella igualmente como un vaso frágil y tratarla con delicadeza. Por eso, amados hermanos, son consejos que Dios nos da aquí y vemos en cada una de las palabras que Dios nos dice. Y vemos entonces que cuando Dios puso entonces y le puso a Eva allí y estaba completo allí, eran Dios aquí sobre la tierra, tenían a Adán y a Eva, estaban viviendo en armonía, en la eternidad estaban allí, todos estaban la facultad, porque Eva también podía hablar y hacía que lo obedecieran los animales y todas estas cosas, pero vemos que el pecado, como era la parte débil, el sexo masculino, el Satanás se metió por allí. No le llegó a Adán a engañarlo, sino buscó engañar fue a Eva y la engañó y cayó entonces en transgresión, en el pecado, la desobediencia, y vemos las consecuencias entonces que Dios tuvo que traer entonces la sentencia para cada uno de ellos que fue engañado a través de esta bestia, el cual era la serpiente. Era una bestia, no era este animal no era un reptil como lo vemos hoy en día, una culebra, una serpiente, no, era una bestia, dice la Biblia. O sea, un hombre lo más semejante a un hombre, este animal, era que razonaba, pensaba
y tanto así que entabló una conversación con Eva allí y la sedujo y la engañó y la hizo caer en el pecado a ella. Pero entonces, cuando cae en el pecado, dice la Biblia que se vieron desnudos y allí Dios llamó a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Entonces, Adán estaba escondido ya, tapándose, cubriéndose su desnudez, y junto con Eva, porque estaban avergonzados de lo que habían hecho. Por eso entonces Dios le da sentencia a cada uno de ellos y le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer le dijo: tus preñeces se multiplicarán y tu marido será tu deseo y él será tu señor. O sea, él te enseñoreará de ti. O sea, él será la cabeza ahora. Entonces, allí está entonces el orden de Dios para la sentencia, para la serpiente y para la mujer. Y para el hombre entonces le dijo: Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comiese, maldita será la tierra por amor a ti, le dijo. Espinas y cardos nacerán de ella. Allí entonces vemos que empezó entonces el mal. Vemos que empezó la desidia, podemos decirlo así, sobre esta carne, porque empezó entonces la maldad a florecer allí, empezó ya, está bien pesado y empezó entonces a crecer, y estos cuerpos empezaron a envejecerse, a quebrantarse del pecado. Allí eran polvo, tierra, hecha de la tierra. El mundo, el cosmos, recibió la maldición y nacieron espina y cardo, lugares secos, áridos, donde no se da ninguna hierba, hay puro desierto, y hay espinas y cardo que nacían en otros lugares, no cae lluvia. Pero el hombre tuvo que sufrir también las consecuencias porque también era parte de esa tierra. Por eso vemos aquí entonces que muchos en este mundo, hombres y mujeres, están secos en el pecado, haciendo lo malo, haciendo lo equivocado, que no les cae una lluvia ni un rocito de agua en la palabra porque están endurecidos sus corazones. Pero Dios en su gracia y misericordia está enviando palabra, lluvia de bendiciones y de palabra de vida para que usted pueda recibir y aflojar esa tierra y darle entonces cavidad, que Dios pueda entrar y salvar esta tierra, porque Dios le ha dado promesa que va a ser rescatada, va a dar promesa que va a ser redimida del pecado. Ya fue el mal, estaba ya hecho, y lo vemos alrededor del mundo, el cual está hoy sumergido en el pecado las personas. Pero como tierra tenemos entonces una gran promesa de parte de Dios, que Él prometió, que Él restauraría, que Él traería otra vez la nueva posición a través de Jesucristo. Pero porque dice que Cristo vino y nos redimió del pecado y de la maldad. O sea, esta sentencia que había, que estaba morando en nuestros cuerpos, Dios con su sangre allí en la cruz del Calvario los redimió la tierra, la santificó, y aquí estos cuerpos también entonces reciben esa santificación y ahora tienen todavía la ley, que es la ley de la muerte, pero ya tienen una esperanza de vida, que si caen van a volverse a levantar nuevamente a través de la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Cristo nos redimió del pecado y de la ley y de la maldición de la ley, podemos decirlo así, porque estaba maldito, habéis hecho maldita la tierra, y recibió entonces este puñito de tierra, recibió también esa parte que fue maldito a través de la ley, porque cayó en el pecado y cayó entonces a hacer lo malo, lo equivocado delante del Señor Jesucristo. Pero como el Señor en su gracia nos redimió del pecado y de la muerte, entonces podemos verlo allí. Vaya conmigo allí al libro de Gálatas capítulo 3, y vemos allí lo que dice Gálatas capítulo 3. Estamos bajo la maldición y Dios nos redimió del pecado y de la muerte. Vamos al capítulo 3, versículo
Vamos a leerlo del versículo 8. Dice así: y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti será bendita todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerla más, por cuanto por la ley ninguno se justificará para con Dios. Queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ello. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que se ha colgado en madero. Allí está entonces Dios librándonos por su muerte en la cruz. Él se hizo maldición por cada uno de nosotros, imagínense. Dios, el Dios santo, el Dios grande y poderoso, sí, se hizo maldición por causa nuestra, porque esa maldición que Él la llevó allí en la cruz del Calvario estaba sobre nosotros. No había esperanza para el ser humano. Estábamos bajo esa maldición de la ley del pecado y de la muerte, pero Él allí llevó entonces esa maldición por causa nuestra. Vea usted la grandeza de Dios, vea usted la misericordia de Dios, vea usted esa bondad de Dios tan infinita para con el ser humano. No le da a usted este deseo de decir: Señor, aquí estoy, me rindo ante tus pies. No sabía estas cosas, que tú te habías hecho maldición por nosotros. Señor, ayúdame. Eso debe hacer su corazón temblar, eso debe pellizcarle su conciencia para reconocer que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere rescatarlo, que Dios quiere redimirlo del pecado y de la muerte. La maldición que había sobre estos cuerpos, Dios la llevó allá en la cruz del Calvario por causa nuestra. Así que usted es para que medite y piense un poquito, que cuando usted vea que necesite ese llamado, que Dios le diga: abre la puerta, porque Dios está tocando la puerta, está tocando en tu corazón para que lo deje entrar y Él morar contigo allí, Él cenar contigo y tú con Él. Por eso es que Dios está llamando estos servicios a todos diferentes lugares, para que nadie quede excepto de que diga: yo no sabía esto, yo no conocía esto, pero ahora Dios te lo está dando a conocer. Las cosas que tú no sabías, Dios te las está dando a conocer, para que las conozca y la entienda y la comprenda y las reciba, porque no es que las rechace, sino que las reciba en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, darte a entender todas estas cosas, todos estos regalos, pues son regalos de parte de Dios. La salvación es un regalo, la sanidad es un regalo, la paz de nuestra vida es un regalo de parte de Dios. Dios nos quiere colmar de regalos, es por fe que somos salvos. Por eso los discípulos allí, cuando estaban allí amedrentados porque no sabían lo que estaba aconteciendo allí, que el barco se iba a hundir, el diablo quería matarlos a todos allí, porque el diablo sabía que el predicador que cargaban allí durmiendo, él estaba haciendo mucho daño y estaba llevándole muchas almas, le estaba salvando almas que el diablo quería llevárselas para el infierno. Pero entonces no quería matarlos, Dios le levantó esa gran tormenta allí en medio de la mar y quería matarlos a todos. Pero el que no sabía era que el diablo que allí, el que estaba, aquel hombrecito que estaba allí, natural, como común y corriente, tenía ese gran poder, el cual era Dios hecho carne aquí sobre la tierra, el cual era el Señor Jesús. Y cuando clamaron al Señor Jesús, allí inmediatamente se hizo presente. Así que usted, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, si cualquier necesidad que usted tenga en medio de su vida, usted solamente piense y medite y usted clame al Señor, ese Dios grande y poderoso, clame a Jesús y Él le responderá.
Dios es misericordioso y clemente para oír su clamor en esta hora. Si tan solo usted puede recibirlo y aceptarlo en su corazón, porque Dios se conoce es por fe, que es revelación. El que se llega a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él los premia, Él les da regalos, Él da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos, hermano. Por eso es tan misericordioso el Señor que Él no escatimó esfuerzo para ir entonces allí a la cruz del Calvario a dar su vida, a hacerse maldición por usted y por mí. Porque escrito estaba allí además que todo el hombre que era colgado en un madero era maldito. Entonces Dios llevó esa maldición de usted y de mí allá en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante creer por fe a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios te dice entonces que si permaneciese en mí y mis palabras permaneciesen en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Ese Juan capítulo 15, versículo 7. Así que es permanecer entonces en Él, estar en su amor, permanecer, está en mi amor, dijo el Señor. Es Dios ese grande y poderoso Jesucristo, el cual Dios entonces quiere dárselo a conocer en esta tarde, amados hermanos y amigos que me escuchen esta hora, para que usted pueda tener entonces ese entendimiento, esa luz clara de la revelación de su palabra. Dios es grande, Dios es misericordioso y Dios es clemente. Así que, amigo, en esta hora que me escuchas, cuando usted entonces ande entonces en esa barca, en esa navegando en ese mar de problemas, ese mar de tormenta, esas luchas, esas dificultades, solamente podemos decirle que clame a Jesús, llame a Jesús y Él responderá. ¿No dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo responderé y cosas grandes te mostraré y ocultas que tú no conoces? Entonces, solamente cuando usted tenga dificultades, tenga problemas, clame a Jesús, llámelo y Él le responderá. Sea usted entonces un receptáculo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Espíritu Santo, para que Él pueda entonces fluir a través de esos canales, el cual estaba obstruido por causa del pecado. Ellos, los discípulos, estaban allí atónitos, ellos no sabían, ellos no entendían las muchas cosas, pero Dios quería darle y mostrarle que ellos lo que tenían eran los canales tapados, los canales obstruidos por el pecado que estaba en el mundo y lo cual ellos habían andado por mucho tiempo. Y Dios les estaba dando a conocer que ellos también podían hacer esas grandes obras, el cual hablarle a las tormentas, hablarle al viento, a la mar, y de seguro que les iban a obedecer, porque eso es lo que le digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudas en tu corazón, lo que tú dijeres será hecho. Así que Dios en su gracia y misericordia estaba dándole a conocer a sus discípulos que solamente ellos, si en fe podían decirlo igualmente como Él, podían también hacer lo que esos vientos huracanados, esa mar embravecida, le obedeciera. Porque Dios había hecho al hombre con esa naturaleza. Dios había hecho al hombre en el principio con esa potestad, con ese poder, con ese dominio de ser un señor aquí sobre la tierra, de tener un señorío pleno y absolutamente sobre todas las cosas. Por eso le dijo allá en Salmo 8, fue lo que dijo el salmista: ¿quién es el hombre para que él te acuerde? O el hijo del hombre para que lo visites, que lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, la obra de tus manos. O sea que le pusiste los peces de la mar, que se señorea de los peces de la mar, la ave de los cielos, los animales y todas estas cosas que Dios había creado. Es lo que dice el salmista allí. Pero ¿quién es el hombre? Dice, o sea, algo insignificante, porque los ángeles eran los poderosos para hacer todas estas cosas, y el hombre que era más insignificante, más pequeño que los ángeles, le dio ese señorío,
ese poder, esa grandeza para ser entonces un Dios aquí sobre la tierra. Eso es lo que Dios entonces estaba abriendo esos sentidos espirituales y los canales, destapándoselos allí para que ellos entendieran que Dios ha hecho al hombre como un pequeño Dios aquí sobre la tierra y quiere que se enseñoree nuevamente, porque eso es lo que Dios quiere, llevar al hombre a la plena y absolutamente la restauración de todas las cosas, que él vuelva al principio como estaba Adán y Eva allá en el huerto del Edén, con ese señorío, ese dominio pleno y absoluto. Dios lo está haciendo en este tiempo. Ya Él dijo que yo restauraré y lo está haciendo como Él solamente sabe hacerlo. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, solamente clama al Señor y Él te responderá. No importa las tormentas, las luchas, las aflicciones que tú puedas estar pasando, solamente si tomas al Señor en su palabra, con fe, Dios te responderá. No importa, yo no te conozco, no sé quién eres tú, cómo te llamas en esta hora. Pero si estás pasando por una necesidad, una aflicción, si estás pasando por una enfermedad o un cáncer, que quizás el hombre con sus canales tapados, por lamentable, porque los canales estaban tapados y Dios tiene su poder, que es el poder de la vida, pero el diablo también reclama un derecho, tiene un poder, el cual es el poder de la ley de la muerte, por causa del pecado que estaba en el hombre, y él lo reclama, el diablo. Y entonces el diablo puede mandar entonces una aflicción a una vida, un problema a cualquier vida, o una enfermedad, y aquel hombre, aquella mujer lo acepta porque, me vino una enfermedad, me vino un dolor de cabeza, me vino un dolor de estómago, me vino un cáncer, y aquella mujer o aquel hombre lo acepta. En vez de, si acepta aquel hombre la ley de que el diablo le mandó esa enfermedad, y por qué no lo rechaza y acepta más bien la ley de vida que Dios le ofrece, que Dios dijo que yo llevé tus enfermedades y sufrí nuestros dolores, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Tome a Dios en su palabra y usted recibirá lo que Dios tiene para usted. Dios ha llegado a romper todos esos males que el diablo quiso traer aquí sobre la tierra al hombre. Lo esclavizó en el pecado, lo hizo hacer el mal, lo hizo hacer lo equivocado, pero Dios te está dando la libertad gloriosa de tan solo si crees su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor en esta hora. Por eso levántate, amigo que me escucha, levántate, hermano y hermana, si estás en aflicción, apártate de esa aflicción y destapa tus canales que Dios te hizo fuerte, te hizo para que reclamaras la ley de vida que tiene Dios para ti, y no la ley del pecado, no la ley de la muerte que te trae Satanás, trayéndote aflicciones y luchas. Pero si tú recibes eso, no, yo estoy conformado, yo sé que el doctor me dijo que me enfermé y estoy aquí afligido. ¿Y cómo está? No, estoy mal. No, rechace eso. Dígale que se lo lleve para el infierno donde salió. Y tome la palabra del Señor. Yo soy Jehová tu sanador, que sano toda tu dolencia. Y seguro lo que su boca confiese, eso es lo que va a suceder. Va a recibir su salud, va a recibir su sanidad, porque Dios lo ha dicho, porque Él ya pagó ese precio en la cruz del Calvario. Amados hermanos y amigos que me escuchan. Así que levántese usted en fe para que reciba su sanidad. No importa qué enfermedad tenga, no lo sé, usted lo sabe, pero solamente tome a Dios en su palabra y Él resolverá toda esa circunstancia. Eso es lo que Dios quiere. Clame a Jesús, clame a Él y Él responderá. Así que como vimos a aquella mujer en fe, aquella mujer que tenía un flujo de sangre, ella estaba enferma, todos sus bienes había gastado, toda la plata que tenía, la hacienda, ya no tenía nada, y los doctores, para más broma, la desecharon porque no consiguieron remedio para aquel mal, no consiguieron cómo sanarla, pero ella oyó hablar de Jesús y ella dijo, si tan solo yo toco el borde de su vestidura, yo seré sana. Eso fue lo que se propuso en su corazón aquella mujer, y sin duda alguna se levantó en fe y se propuso y salió y oyó cuando iba el Señor caminando por esas calles
lleno de esa multitud, atrás de las personas atrás de él, buscando un beneficio del Señor, porque Dios es misericordioso, Dios le dio beneficio a todos, no tuvo excepción de personas. Allí entonces el que llegaba a él recibía lo que buscaba. Ahora, la pregunta en esta hora, ¿qué busca usted al oír esta palabra del Señor? ¿Qué vino a decirle? Voy a ver si los hermanos, ¿qué me dice Dios? No, si usted viene con esa actitud, que va a ver qué le dice Dios a través de la predicación, no va a conseguir nada de parte de Dios. Usted tiene que venir con corazón contrito y humillado y decir, Señor, háblame a través de los hermanos, háblame a través de los hermanos que se paran allí en el tabernáculo de Benecer a llevar esta santa y bendita palabra. Así solamente Dios ve su corazón dispuesto, que quiere aceptar, que quiere recibir algo del Dios grande y poderoso. Pero si viene y dice, no, yo voy a ver si me habla, si es que me habla, no va a conseguir absolutamente nada. Déjeme decirle esto con toda seguridad. Pero aquella mujer, sí, tenía en su corazón, yo voy a tocar, si tan solo toco el borde de la vestidura del maestro, seré sana, dijo ella. Y allí se metió, allí. Y cuando apenas tocó el borde de su vestidura, dice la Biblia que cesó de una vez aquel derrame de sangre que ella había padecido. Y sin duda alguna, el Señor cuando fue tocado, dice, ¿quién me tocó? Dice el Señor, buscando allí entre la multitud. Y Pedro, Señor, ¿cómo dice que quién me tocó? Dices, que ves que la multitud te aprieta y te jalan para aquí, te jalan para allá y tú dices, ¿quién me tocó? Entonces el Señor le dice, claramente le dice, sí, siento que alguien me tocó porque virtud salió de mí, un poder salió de mí. Era el poder sanador de Jesucristo, librando a aquella mujer de aquel flujo de sangre. Pero cuando el Señor ve y ve que es la mujer que lo había tocado, la mujer le confiesa luego que era ella, por qué ella lo había tocado, y le echó la historia allí. Y entonces él le dice entonces, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Ve usted? Ahora, no fue que solamente la sanó, sino que también la salvó. Dios hace el trabajo completo, amados hermanos. Dios te quiere a ti no solamente sanar tu cuerpo, librarte de los achaques, de la aflicción que tengas. No, Él quiere también salvar tu alma. Él quiere también salvar ese ser que Él depositó en tu cuerpo. Se acuerda que somos habitantes, somos casa, es casa, porque el verdadero yo está por dentro. Es el alma al cual Dios quiere salvarte. El gran mal que hay en este mundo es el pecado, el cual es el cáncer más grande que hay, el más fuerte que hay es el pecado. El cáncer natural que los médicos los diagnostican, eso Dios lo puede erradicar automáticamente con su palabra. Pero el cáncer espiritual, el cáncer que está en el alma, en el corazón del hombre, es el más terrible que hay, que está llevando a hombres y mujeres al infierno y no lo saben. Caminando aquí sobre la tierra, pero no tienen a Dios. Pero no es para ti, amado hermano o amigo que me escucha. Usted solamente clame a Jesús y llámelo, que Él le responderá. Él entonces le extenderá su mano y lo sacará del lodo cenagoso el cual usted se encuentra, en el pichaque que está usted sumergido en el pecado, que está haciéndolo equivocado, y Dios te libertará. Eso es lo que Dios quiere darte a conocer, amados hermanos, en esta hora, y ayudarte y darte entonces su bendición. Pero dice allí en Romanos 10:13, porque todo aquel que clamare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clamare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Pero dice allí, ¿cómo clamarán al cual no conocen o al cual no han oído? Vamos allí a Romanos 12 y veamos allí, Romanos 10. Romanos 10, capítulo 10. Y veamos lo que dice allí.
Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ve? Entonces, usted no puede estar o no puede decir cómo oirán a quien no han conocido, cómo creerán a quien no han oído. Porque déjeme decirle, este programa sale especialmente para esta hora. Eso es para que usted tenga la luz de Dios en su corazón, la luz de Jesús en su corazón y pueda levantarse del valle de la sombra el cual está usted, en las tinieblas, está usted pasando por ese desierto de problemas, pero usted se levante en fe y invoca entonces el nombre el cual la puede ayudar. Llame a Jesús, clame a Jesús y Él le responderá. O sea, ¿quién invocará entonces? ¿Cómo invocarán a aquel cual lo han oído o cual lo han creído? Usted no podrá decir en esta hora eso mismo, porque aquí este servicio está saliendo para que usted tenga el conocimiento, tenga la sabiduría, tenga el entendimiento que Dios está dándolo a conocer de quién es ese nombre al cual usted va a clamar. ¿Quién es esa persona a quien usted no ha oído? Y se llama el Señor Jesús, el cual es el Hijo de Dios. Así que usted en esta hora, amado hermano, levántese y prepárese y respire profundo y diga: Señor, verdaderamente los hermanos están diciendo la verdad. Los hermanos están diciendo lo que yo quería oír. Es algo que se estaba en su clamor, en su corazón. Usted entonces está dándose a entender que sí hay un Dios que responde, un Dios que resuelve toda circunstancia. Así que esta hora usted puede levantarse y decir: Señor, aquí estoy mi alma, aquí está mi vida, te la entrego a ti en esta hora para que pueda usted entonces solucionarte todos mis problemas, darme a conocer más y más de tu palabra y darme tu Espíritu Santo. Dios, sin duda alguna, oyendo ese clamor, oyendo allí qué está pensando usted en su corazón, Dios le hará y le dará la petición de su corazón. ¿Por qué decimos esto? Porque si la Biblia dice que y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo en aquel día. Si confesares con tus labios al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Esa es la palabra del Señor para ti en esta hora. Es confesar, es darse a conocer: Señor, te recibo, Señor, te acepto, Señor, ayúdame. Y Dios, sin duda alguna, te socorrerá, así como socorrió a aquella mujer que no tenía esperanza, ya estaba desahuciada por los médicos, pero ella tomó a Dios en su palabra, ella tomó a Dios en fe, y es lo que Dios te quiere demostrar hoy, que te levantes en fe y tomes a Dios en su palabra para que Dios obre en tu vida y pueda entonces darte los beneficios que Él tiene para ti en esta hora. Así que Dios le estaba mostrando entonces a los discípulos cuando se paró allá junto a aquel mar embravecido y le dijo: calla, enmudece. ¿Qué le estaba mostrando el Señor a los discípulos? Que solamente él no lo hacía, sino que ellos también lo podían hacer por su propia cuenta si tan solo tenían esa fe para hacerlo. Pero Dios le estaba mostrando que los canales que estaban fluyendo sobre ellos todavía no estaban destapados, porque le dijo: ¿por qué estáis amedrentados como que no tenéis fe? Entonces la fe tenía que subir a un grado que tuvieran ellos plena y absolutamente confianza para aceptarlo y decirle: Señor, yo lo puedo hacer porque soy tu hijo y tú me lo has dado. Vamos a leer un extracto que tiene aquí del mensaje. Dice el hermano Branham aquí, el mensaje, la base fundamental de la fe. Fíjese lo que dice aquí, muy importante.
hablando de si permanecieses en mí, mis palabras estuviera en vosotros, pedid todo lo que hicieres y os será hecho. Dice allí, hermano, el punto es este: Él ha restaurado al hombre a su lugar, pero por la caída el hombre perdió la razón del por qué Dios lo puso aquí. En otras palabras, todas las conexiones de nuestro cerebro se bloquearon con los negocios de la vida, del hogar y otras cosas. La fe se ha obstruido con eso, al punto que Dios no puede obrar a través de esos canales, con lo que hizo al hombre. Cuando Dios hizo al cuerpo humano, cada partecita de él tenía una función que realizar. Los dientes, la lengua, los ojos y la nariz. Dios lo hizo todo para que operaran perfectamente e hicieran vivir al hombre. El hermano Branham hablando aquí de este cuerpo, que ese cuerpo tan perfecto que hizo Dios, que los dientes, la lengua, la nariz, todo tiene que estar en su posición, porque Pablo dijo que si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el cuerpo entonces? Si todo fuera nariz, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, cada uno tiene su función y tienen que trabajar correctamente cada uno en su lugar, cada ojo, cada nariz, la boca, la lengua, todo su parte perfectamente en este cuerpo, porque si hay un miembro malo, entonces algo está mal en el cuerpo, entonces algo imputado. Entonces, si Dios hizo de cuerpo natural perfecto, ahora fíjese lo que dice: si Dios diseñó así al hombre, ¿cuánto más habrá diseñado y puesto en orden el cuerpo de su Hijo, la iglesia? ¿Ve? La iglesia de Dios tiene que estar entonces perfecta aquí sobre la tierra. No puede estar un dedo menos, una uña menos, un pelito menos. No, tiene que estar plenamente toda para que sea una iglesia perfecta aquí sobre la tierra. El cual nos diseñó, Él nos diseñó para que nos juntásemos en un lugares celestiales en Cristo Jesús y tuviésemos estas obras sobrenaturales de Dios por medio de dones del Espíritu, como profecía, sabiduría, conocimiento y dones de sanidades. Todos son conexiones por lo que Dios deja pasar su poder y revelación a la gente, no tanto como individuos, sino como unidad. Juntos somos un gran cuerpo de creyentes. ¿Cómo entraremos en este cuerpo místico del Señor Jesús? Es la pregunta que dice el Señor, dice el profeta. Ahora, la Biblia dice allá en 1 Corintios 12, 13, que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo, su iglesia, su elegida, su predestinada. Ahora, como dice allí, si este cuerpo natural es perfecto para obrar aquí sobre la tierra, los canales abiertos para hacer lo que Dios quiere y lo que Dios demandó de él del principio para ser un Señor aquí sobre la tierra y enseñorearse de todas las cosas. Ahora, ¿cuánto no más la iglesia, el cuerpo, el Señor, que tiene que estar perfecto? Por eso dice que puso entonces en la iglesia entonces dones y ministerio, el cual es Efesios 4:11, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, y los dones de sanidad, de sabiduría, ciencia, lengua, interpretación y todas estas cosas que Dios puso, tienen que estar correctamente en su iglesia para que sea un cuerpo perfecto, un cuerpo lleno del Espíritu Santo y trabaje entonces en un orden correcto. Por eso Dios entonces puso al hombre aquí sobre la tierra como un Dios, hacer las cosas grandes que Dios hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra y Él también las llevará a cabo. Eso fue lo que dijo el Señor: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Por eso, amados hermanos que me escuchan en esta hora, limpie sus canales, dele chance al Espíritu Santo, dé la oportunidad que entre a su vida y va a limpiar esos canales y usted va a ver la gloria del Señor Jesucristo en su vida.
Así que, amigo que me escucha entonces en esta hora, llame a Jesús y Él le responderá. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no falla. El mismo poder que tenía ya en el pasado, los tiene hoy en esta misma hora. Así que es importante que también tenga que, si cuando se levanten esas olas, esas tormentas, esas vendavales que vengan a su vida, solamente clame al Señor y el Señor le responderá. Llame a Jesús, como llamó a sus discípulos allá cuando estaba en el barco durmiendo. Estaba descansando el Señor, pero había una necesidad apremiante. Era que el Satanás lo quería matar, los quería hundir en el mar para acabar con ellos. Pero allí estaban aquellos discípulos, entonces vamos a llamar a Jesús. Y fueron inmediatamente y llamaron a Jesús y Él se paró, encrespó aquellos vientos, los regañó y le dijo, calla, enmudece. Y fue hecha entonces grande bonanza. Clame usted entonces y llame a Jesús y usted verá que su vida cambiará. No importa las tormentas, los diablos que se puedan levantar en el camino, pero allí estará el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, como poderoso gigante delante de usted, apartándole y abriéndole camino. Así que en esta hora pongo estas palabras en usted allí que me escucha, para que sea usted entonces tomando su decisión. Usted decide, usted si acepta o rechaza. Como dije al principio, allá quizás usted dice, si yo fuera estado allí, yo no fuera participado en la crucifixión del Señor. Pero, ¿qué tal usted en esta hora? ¿Qué tal usted cuando muchos no aceptan los dones espirituales en las iglesias? Que dicen que eso fue para el pasado, que eso ya no existe. Ya estamos en la edad de la palabra, ya estamos en la palabra hablada, estamos más avanzados, estamos en otro siglo. Ya las sanidades ya no las aceptan porque no, ya eso, o sea, el tiempo de los milagros ya pasaron. Déjeme decirle que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no ha cambiado y sus leyes no cambian jamás. Él sigue siendo igual, lo que hizo allá en el pasado lo sigue siendo hoy. Así que si usted la rechazó allá, si usted lo rechazó aquí, lo rechaza aquí, usted lo rechazó allá si fuera estado allá en aquel lugar cuando lo crucificaron. Dice la gente que los dones ya no sirven, ya los dones ya no pueden operar en la iglesia porque es confusión. Debe decirle que la iglesia que no tenga los dones espirituales en medio de su pueblo no se llame iglesia del Dios viviente, porque no lo es, porque viene a ser entonces una iglesia conformada, una iglesia allí fría y formal, y no tienen ese movimiento del Espíritu Santo, el cual es el poder que es el que va a fluir sobre los canales de cada uno de los miembros que están allí sobre la iglesia para dar a conocer la grandeza de Dios y la gloria de Él. Por eso, amados hermanos, en esta hora que me escucha, solamente el consejo es que cuando tenga entonces la necesidad, tenga la apretura, que sientas en tu corazón que algo te palpita, es porque Dios está hablando a tu corazón. Y acepta la palabra y recíbela, porque si ellos no aceptaron allá en el tiempo pasado, aquí tampoco la han aceptado, porque allá cuando crucificaron al Señor, lo echaron fuera de la ciudad, lo sacaron de la ciudad de Jerusalén y lo crucificaron fuera, allí en el monte Gólgota, el monte de la calavera, como también es dicho. Pero aquí, lamentablemente, muchos ministros, muchas iglesias han hecho lo mismo, han echado fuera de la iglesia al Señor, lo han apartado para quedarse con sus creencias manufacturadas, con sus creencias denominacionales, con sus manuales de iglesia, y no han aceptado entonces la palabra pura y absoluta del Señor, sino que tienen entonces interpretación humana, interpretación de hombre por teología y todas estas cosas que vemos alrededor del mundo, y Dios por ninguna parte. Pero el consejo es para ti, para que despiertes a la realidad y entres en el gran programa de Dios
y sean entonces tus canales abiertos, destapados, porque Dios ya pagó el precio, ya Dios te redimió del pecado y de esta tierra que tiene su promesa ahora de ser rescatada, redimida y llegar entonces a tener un cuerpo incorruptible. Recuerda que este es corruptible, pero Dios nos prometió un cuerpo incorruptible. Así que en esta hora que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que me escuchas en esta hora. Sea de gran bendición estas palabras, que las reciba con gozo y con alegría para su vida. Así que oremos a cualquier necesidad que tenga usted en su medio. Como les dije ya, corra esa ley que el diablo le trajo por causa del pecado, que se le está tirando basura a su cuerpo para achaque, problemas, enfermedades. Sacúdalo, que se lo lleve al mismo infierno y recibe entonces la ley de Dios, el cual es el que lo va a sanar y darle vida y vida en abundancia. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor, en esta hora, Señor. Gracias, Señor Jesús, por poner la palabra, Señor, sabia y oportuna en mis labios, Señor Jesús, para hablarla con confianza, Padre eterno, sabiendo, Señor Jesús, que de nosotros mismos no podemos hacer nada si no tenemos tu ayuda, Padre eterno. Pero te ruego, Señor, en esta hora, Señor, por cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz, Padre eterno, que se han levantado en fe, Padre Santo, como aquella mujer, Señor, tocando la vestidura de Jesús, Padre eterno. Te ruego que ellos también sean, Señor, esos hombres, Señor, y mujeres, Señor, con fe, Señor, suficiente para tocar el borde suyo, Padre eterno, y que clamen a Jesús para que los liberte de cualquier achaque, cualquier enfermedad que el diablo haya traído sobre ellos, Padre eterno. Que ellos puedan decir, Señor, y recibir tu palabra, Señor, con confianza, porque tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Así que reciban la palabra en esta hora, que te reciban a ti y te acepten por tu bendita y santa palabra, que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijiste tú en tu palabra, Padre eterno. Y aquellos que tengan atados, Señor, a los vicios, Señor, atados, Señor, a las costumbres mundanas de este mundo, Señor, que sean libertados, Señor, a la libertad gloriosa de tu palabra, Padre eterno. En el santo glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, será entonces, amado hermano, darle entonces la invitación para el día de mañana, cuando uno o cualquier otro de mis hermanos puedan estar parados aquí en este lugar, llevándole el mensaje eterno de salvación de esta santa y bendita palabra. Estos servicios salen para que usted tenga entonces el conocimiento pleno y absoluto que Dios quiere lo mejor para su vida. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.